Bueno, creo que vamos a empezar. Bienvenidos a esta segunda charla del ciclo Pensando la Postpandemia. Es un encuentro semanal que hacemos todos los jueves a las 18 horas. La excusa de esta segunda serie es una convocatoria que hicimos a diversos especialistas de muchos campos, pero que estuvieran asociados en alguna medida con las políticas públicas, hace ya varios meses, para reflexionar sobre los cambios que generará la pandemia y sobre las políticas que, según estos especialistas, serán necesarias para afrontar estos cambios. Y a partir de ese esfuerzo colectivo fue que con Soledad Aguilera y un gran equipo de colaboradores del CEPE, recolectamos todos estos pensamientos en un libro que se llama Postpandemia. No le dimos muchas vueltas al título, 53 políticas para el mundo que viene, que está disponible para descargar de forma gratuita en la web del CEPE, pasado el chivo. Obviamente agradecemos, como siempre, esto tengo que decirlo, en Argentina cada vez que uno convoca a los especialistas y a los expertos, se da cuenta de la cantidad de experiencia, ideas y buena gente y buenas ganas que se tienen para pensar hacia adelante y para pensar hacia arriba, para salir. Este es simplemente otro nuevo reflejo de esa cantidad de conocimiento y buena onda y pensamiento constructivo que tienen nuestros expertos en todos los campos. Hoy, en particular, vamos a unir, si bien había mucha diversidad de temas, hay diferentes polos que conectan las piezas, las 53 piezas. Vamos a unir algunas de estas piezas del libro alrededor del tema ciencia como motor de desarrollo en la pospandemia. 4 autores, 4 piezas, y un tema que se invoca mucho, pero a la vez es extrañamente controversial. Extrañamente digo porque debería ser obvio, cuál es el rol de la ciencia, pero no lo es, hay mucha discusión. Y muchas veces es muy errático en la forma en que las políticas públicas lo abordan. Desde el punto de vista de la política pública no queda muy claro el rol del Estado y va y viene, y hay mucha contradicción, y al final del día hay muchas más cosas para hacer de lo que uno imagina. Yo no voy a hablar más acá, simplemente voy a presentar al quinto hombre de este equipo, Pablo González, que nos ha hecho la enorme generosidad de acompañarnos acá como moderador, pero aparte disparador. Es un experto él mismo para coordinar el diálogo y guiar la discusión. Pablo es licenciado en biología, especializado en biología molecular, también con un pasado docente en la Universidad de Buenos Aires, y es fundador y protagonista de un grupo inclasificable que se llama El Gato y la Caja, que ha hecho muchas cosas por la divulgación de la ciencia y la divulgación de las ideas en general. Ha hecho mucho más, pero digamos, en particular por la divulgación de la ciencia, con lo cual es ideal para dirigir este equipo de 4 y discutir sobre la ciencia y el desarrollo en Argentina. Así que espero que entre toda esta mezcla de ideas y contribuciones avancemos un poco más en la discusión del tema de la ciencia en este contexto, el contexto de hacia dónde y cómo se desarrolla la Argentina post-pandemia. Sin más, Pablo, la pantalla es tuya. Primero, muchas gracias a quienes estén mirando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Qué lindo es poder estar acá compartiendo tiempo con gente que sabe un montón. Y para hablar de este tema, yo cuando vi el flyer que decía ciencia como motor del desarrollo, dije, sí señor, a mi juego me llamaron, esta es la conversación que tenemos que estar teniendo. Hago un ratito para presentarles a quienes me voy a dirigir como Francisco, Andrea, Facundo y Graciela, que en realidad son Francisco Barrantes, que es el director del Laboratorio de Neurobiología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UCA-CONICET. Te voy a decir Francisco porque es más corto. Andrea es Andrea Goldín, que es investigadora de CONICET en el Laboratorio de Neurociencia e investigadora asociada del CEPE en la Universidad de Itela. Graciela es Graciela Siccia, la directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo INSUD, y Facundo es Facundo Manes, el fundador del Instituto de Neurología Cognitiva, que es INECO, y el Instituto de Neurociencia de Fundación Favaloro. Así que de ahora en más, menos institucional y más de sus nombres directamente. Leí sus textos, está buenísimo y está buenísimo que estemos hablando de esto. Me gustaría ordenarnos empezando conversando un poco con Francisco. Leí tu texto, sé que tenés una relación o hiciste referencia a la relación entre ciencia básica y aplicada, que creo que es una falsa dicotomía que tenemos que enfrentar de lleno y en primeros términos. Así allanamos eso y podemos hablar del resto, de cómo se articula la ciencia para que sí sea la ciencia como motor del desarrollo. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Listo para hablar?
Estupendo, estupendo. Te escuchamos, Francisco. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a esta segunda jornada del ciclo. Este es el título de mi charla y como ven quisiera focalizarla sobre la siguiente aserción. ¿Qué ha hecho y qué puede hacer la ciencia en el contexto de esta pandemia? La ciencia ya advirtió desde hace casi una década que vendría una nueva epidemia, quizás con características de pandemia. La pregunta entonces no era si sí o no, sino cuándo vendría la pandemia. Y la pandemia llegó y encontró al mundo desprevenido y mal preparado, aún en los países industrializados del norte. La respuesta fue peor aún, dándose la paradoja que en la era de la globalización se actuó con medidas antiglobales, localistas y descoordinadas. Ahora, ¿cuál fue la primera disciplina que ha aportado la pandemia? A mi entender, la biofísica, o sea, las ciencias básicas. Voy a ilustrarlo con un ejemplo. Como ven aquí, el primer paso de la infección del virus SARS-CoV-2, o sea, el agente etiológico de la COVID-19, es unirse a la célula blanco, que puede ser una célula que tapiza la mucosa bucal, nasal, intestinal o bronquial. Y eso lo hace, esa unión la hace a través de la proteína S viral, o también denominada espiga, proteína S en inglés. Y el receptor en la célula blanco es la enzima ECA2. Hace bastante tiempo, 70 años, en las décadas del 50 y el 60, a estos dos pioneros de la cristalografía, Max Perutz y John Kendrew, les llevó casi 6 años dilucidar la estructura tridimensional de una proteína tan simple como la hemoglobina y esta otra que es la hijita de la hemoglobina, que es la mioglobina, un cuarto del tamaño de la misma. Esto se hizo en el laboratorio de biología molecular en Cambridge, en Inglaterra. 55 años más tarde, a estos 3 científicos, uno suizo, un alemán y un británico, un escocés, ya sin corbata, les dieron el premio Nobel también de química, paradójicamente, por el desarrollo de la microscopía crioelectrónica. Con Joachim, este alemán, publicamos algunos trabajos y a Richard lo conocí bien en mi estadía sabática en Cambridge en la década del 90. En reemplazo de Richard, justamente, hay ahora un joven alemán, el nuevo líder de la división estructural del LMMB, Jörg Scheres, ya como ven, en versión remera. A poco de iniciar la pandemia, y utilizando la técnica que les mencioné recién, la criomicroscopía electrónica, a Jörg le llevó apenas unas semanas, en lugar de los 6 años de Peruzzi y Kendrew, en determinar la estructura de estas proteínas S del virus, que existen en 2 configuraciones. Entonces, son unidades, la S1 y la S2. La S1 es la que se pega al receptor en la célula y la S2 es la que le permite fusionarse con la membrana de la célula. Y de esta historieta surge mi primer mensaje, que es bastante simple y claro, y enunciado por nuestro compatriota César Milstein. Condición necesaria para hacer ciencia es que haya continuidad. Y creo que el ejemplo del LMB en Cambridge es bien ilustrativo. Son 70 años ininterrumpidos de ciencia en un laboratorio donde los científicos no necesitan pedir subsidios. Los fondos son automáticos, no a individuos, sino a la institución. Una cosa que debería ser imitada en países como el nuestro. Aquí vemos cómo esta ciencia básica nos permite entender cómo una sola mutación de un solo aminoácido de 614G, aspartico por glicina, cambia totalmente la estructura del virus, o mejor dicho, de la proteína S del virus. Y estos pelitos, esas antenas que ven acá, es la que le permite a esta mutante unirse más fuertemente a la célula blanco, como ven aquí. Esta unión
del virus con su receptor es mucho más intensa. Por lo tanto, el virus mutante es mucho más infectivo, a diferencia del que salió de Wuhan, en China. Ahora, estos hallazgos es como una bola de nieve, impactan también sobre la biotecnología y la mega industria farmacéutica. Las mutantes nos obligan a pensar el diseño apropiado de anticuerpos, vacunas y drogas antivirales que contemplen la posibilidad de estos cambios de estructura del virus. Y una de las propuestas que yo formulo en el capítulo de pospandemia es que estas cosas se implementen en la Argentina. No solamente la implementación de la vacuna, la fabricación última, sino los desarrollos intelectuales, y que no tengamos que importarlos. Muchos de los científicos de ciencias básicas, como soy yo, nos planteamos en qué podríamos contribuir para mitigar la pandemia. Con reclusión domiciliaria, una de las posibilidades es justamente pensar. Y una de las cosas que hice en los últimos meses es imaginarme qué hace el virus en su trayecto por la célula. Y justamente esto lleva a pensar qué drogas, en ausencia todavía de la vacuna, qué drogas pueden ser reformuladas o reutilizadas, lo que en inglés se denomina repurposing. Mientras esperamos la vacuna, ¿por qué no pensar acerca de las drogas disponibles? Y justamente esta es una de las drogas que apareció, la dexametasona, un corticoide. Y es suficiente con que aparezca una droga útil para justificar la búsqueda. Ya han demostrado los corticoides, y en particular en estudios estadísticamente validados, la eficacia que tienen en aumentar la sobrevida de pacientes de COVID-19 graves que requieren oxígeno o asistencia respiratoria mecánica. Por eso es que una de las sugerencias que propongo en el capítulo es actuar ahora, no el día después. Y en lo que atañe puntualmente al COVID, una de las tareas que señalo aquí es implementar planes de investigación biomédica y biotecnológica de largo alcance, ambiciosos, dirigidos al desarrollo local de fármacos y vacunas, no solamente para el tratamiento coyuntural de esta pandemia, sino de otras enfermedades endémicas de la región, como el dengue y otras que conocemos que hace años que están acá y no son prioritarias para el hemisferio norte. ¿Qué otros estragos ha producido la pandemia y que requieren el concurso de las ciencias, en plural? En primer lugar, como está aquí enunciado, cada semana cerca de 1 millón de personas entran o vuelven a la pobreza extrema, que aumentó en el mundo 7%, y creo que son del orden de 13 o 14% en la Argentina. A menudo se plantea la falsa dicotomía entre este tipo de problemas y la salud. La salud también se retrotrajo a nivel del 90, o sea que en el lapso de 8 meses hemos retrocedido 30 años, pero no únicamente en salud, sino en las dos cosas. Esta es una falsa dicotomía. A esta falsa antinomia hay que recordar, los efectos de la pandemia van de la mano, economía y salud. Hay que combatir ambos. En el capítulo del libro Pospandemia propongo además que la pandemia va a afectar una de las cosas importantes de la población sana, es decir, la no contagiada por el virus SARS-CoV-2, va a ser afectada también en su salud mental. Y esto afecta no solamente a la población sana, sino a aquellos que han padecido o están padeciendo el COVID. Y la otra cosa que va a cambiar drásticamente es la expectativa de vida, una medida del desarrollo que depende de la calidad de los sistemas de salud y de otros factores, como los socioeconómicos y educativos. ¿Y la próxima pandemia cuándo vendrá? No lo sabemos. Tampoco sabemos qué va a ser la próxima pandemia o endemia. Por eso la denominamos enfermedad X,
pero ya está siendo pensada por varias entidades y organismos internacionales como los que están aquí enunciados, y en la Argentina debería estar siendo pensada, espero que sí, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por otros ministerios, porque muchas de las cosas que hay que corregir atañen, por ejemplo, a vivienda, a urbanismo y cuestiones que corresponden a otros quehaceres del Poder Ejecutivo. Esta pandemia es un hecho excepcional, una singularidad, y es importante aprovechar el cimbronazo de esta crisis para tomar conciencia de la fragilidad de todo el sistema, de toda la ecología, de todo el mundo, y diseñar políticas multitransdisciplinarias para combatir este problema. Hemos aprendido, sí, en estos 8 meses acerca de la enfermedad y de qué es lo que la hace más grave, qué es lo que la hace, los factores de riesgo. Y estas comorbilidades, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, es importante pensar que se dan en personas de cualquier edad, no solamente en la tercera edad. Pero más importante aún es que la pandemia desnudó flagrantemente la discriminación estructural, que es necesario corregir. ¿Qué es la discriminación? Es la necesidad, mejor dicho, ¿qué tenemos que hacer para combatirla? La ciencia puede aportar con su know-how a formular estrategias para reinsertar a aquellos grupos sociales actualmente marginalizados debido a inequidades como falta de acceso a la vivienda, a la cobertura de salud, malnutrición, deficiencias en educación, en empleo, que se autorrefuerzan y perpetúan en forma sistemática. Y esto es lo que la ciencia en plural, junto con las ciencias sociales, debe tratar de combatir. Entonces, la investigación biomédica debe encarar su quehacer específico, pero en armonía con las ciencias sociales en un enfoque transdisciplinario. Creo que con eso he redondeado un par de conceptos que quería enunciar en relación a qué pueden hacer las ciencias en esta coyuntura de la pandemia COVID-19. Muchas gracias. Sí, señor, impecable. Y en tiempo, perfectamente. Muchas gracias, Francisco. Rescato un par de cosas que dijiste porque me parece que van a hacer cross a todos los oradores, porque leí sus textos. Esta idea de continuidad, la interdisciplina, que me parece hermoso que los que venimos de las ciencias más exactas y más duras seamos explícitamente valorativos de las ciencias sociales más en estos contextos y más tratando de ahorrarnos las falsas dicotomías ciencias sociales y ciencias exactas que si bien nos tienen cansados, cansadas, no está de más decirlos en voz alta. Te hago una pregunta, que era alguien preguntó si la dexametasona funcionaba porque es antiinflamatoria, y te hago un comentario que es la diapositiva donde dijiste, hasta que esté la vacuna, ¿por qué no pensamos en las drogas? Me pareció osada en primera instancia, pero me pareció que cuando encaraste para lo terapéutico, me recuperé cierta tranquilidad. Contanos sobre dexametasona, ¿por qué funciona? Funciona en los pacientes graves, porque una de las cosas que tienen los pacientes graves es no la afectación broncopulmonar o cardíaca o las complicaciones renales, sino la tormenta de citoquinas, que es la respuesta exagerada del organismo de tipo inmunitario ante la llegada del virus. Para que eso se produzca, no alcanza con no es un resfriito común o un resfrío un poquito más fuerte. El virus infecta en forma masiva y eso, aquellos que dicen que esto es una gripecita un poquito más fuerte, hagámoslos callar porque son falsedades. Esta es una enfermedad grave que es mortal. Es cierto que no en un alto porcentaje de los casos como fueron otras enfermedades de coronavirus, pero es una enfermedad de temer. Por eso es que hay muchos irresponsables caminando por la calle sin barbijos y pensando que esto se está acabando cuando no hemos alcanzado picos en la meseta. Entonces la dexametasona funciona porque atenúa los efectos de la tormenta citoquímica. Espectacular, me gusta @Jair Bolsonaro. Muchísimas gracias, Francisco, por compartir esto. Andrea, ¿cómo estás, Andrea? ¿Qué tal?
Leí tu texto, está buenísimo. Hay algo que me pareció súper interesante, es que atacás tipo duro y al hueso con algo que nos atraviesa, creo que es empezar a hablar de la ciencia como un cómo en vez de seguir hablando de la ciencia como un qué. Empezar a hablar de los procesos y no hablar necesariamente únicamente de los contenidos. Pero como ya lo leí, me interesaba mucho más escucharte a vos hablar del tema que recorrer un texto que cualquiera puede bajar. Y inclusive me preguntaba cómo sentiste evolucionar lo que habías escrito desde que lo escribiste hasta hoy, porque pasaron unos meses y creo que se fue haciendo más acertado con los días. Un poco sí, cada vez estoy más convencida de eso que escribí, pero también ahora te voy a mostrar algunos datos que me tiran un poco. Yo soy muy optimista y esto como que me bajaron un cachito, pero sí, definitivamente me parece que cada vez más veo como una oportunidad maravillosa esta situación absurda y ridícula y tremenda que nos está pasando, como una oportunidad maravillosa para aprovechar y enseñar eso que justamente vos decías, ¿no? Lo más lindo que tiene la ciencia, lo más divertido, lo otro lo encontrás en internet, en enciclopedias, en cualquier lado. Lo divertido es hacer los experimentos, hacerse las preguntas, ver cómo Sí, responderlas. señora. Así que si querés te cuento. Por favor. Vamos a ver si esto funciona. La ruleta rusa de compartir pantalla. Chan, 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 chan. Okay. ¿Estamos? No, no estamos. No se está viendo grande. No, estás en el modo... Sí. ¿Esto es? Ok. ¿Ahora? No, tampoco. Ahora sigue igual, pero nadie está muteado, así que todavía no cubrimos todas las necesidades de una call. Ahí estamos en pantalla completa. Ah, ¿sí? Ah, ok. Uy, justo me fui. ¿Ahí estamos en pantalla completa? No. ¿Ahora? Nos van a tener que... Es que nadie esperaba cuando hicimos la facultad que tuviéramos que utilizar este Es tipo que de yo lo uso todo el dispositivos. tiempo esto. No entiendo. Estoy haciendo todo bien. ¿Ahora? No, todavía no. Ah, acá nos dicen que dejes de que pongas la pantalla completa. Estoy poniendo pantalla completa todo el Sí, tiempo. es como... Es lo que estoy haciendo. A ver. Ya sí saca la cámara, Pablo. No, A lo a mejor. ver, espera, se me ocurre otra cosa, porque tengo un Andrea, PDF también, si no, Andrea, ¿no va a funcionar? Sí. Andrea, poné Está. pantalla completa y después compartí. Ah, a ver, eso. Ahí está. Pongo pantalla completa primero. Pero no puedo, no tengo forma, cuando pongo pantalla completa se me sale, o sea, nunca me pasó, doy clase muchas veces con esto. No está funcionando, no importa. Tengo acá, siempre puede fallar, así que tengo un PDF, espero que se vea el PDF. A ver ahí, ¿se ve? Éxito. Bien, bueno. Entonces, perdón, disculpen todos. Como decíamos recién, la ciencia es algo maravilloso, que no incluye solamente lo típico que se enseña en la escuela, que es el contenido más enciclopédico, sino que sobre todo tiene lo más hermoso, que es toda una otra cara que tiene que ver con cómo funciona, con cómo se hacen experimentos, con cómo saber si una investigación es exitosa o no es exitosa, con qué alcance tiene. Eso en general se suele enseñar más a nivel universitario, en las facultades de ciencias exactas, naturales, sociales, como bien planteaba Francisco. Yo lo que me puse a ver fue cómo había evolucionado la búsqueda de la palabra ciencia en Argentina, utilizando Google Trends, que no sé si lo conocen, pero básicamente mide justamente eso, el interés, el porcentaje de búsquedas a lo largo del tiempo, promediado por semanas,
donde 100 es el máximo, lo que sea, el 100%, la vez donde más búsquedas hubo en la historia desde que se empezó a medir esto, que es 2004, si no me equivoco, y en proporción con eso, a lo largo del tiempo, se puede ver qué sucede. Si uno hace eso, lo que encuentra es esto. Lo que encuentra es que ciencia tiene una subida tremenda, que lamentablemente después baja. ¿Cuándo? Y básicamente cuando empezó la cuarentena. Cuando empezó la cuarentena empieza más o menos por acá, la cuarentena estricta, obligatoria, el primer ASPO es más o menos por acá. Un tiempo antes de eso empezó a subir la búsqueda de la palabra ciencia en Argentina. No solamente la palabra ciencia, sino además la palabra experimento, la palabra científico, todo subía, pero lo que más subió fue la búsqueda por lejos, la búsqueda de la palabra ciencia. Yo vi esto, me puse súper contenta, a pesar de que después baje, me puse súper contenta y dije, bueno, está, la ciencia le empezó a ganar a todo, se me ocurrió compararla con sexo, y no, sexo le gana por lejos a ciencia, lo cual tampoco está tan mal, la ciencia es maravillosa, pero el sexo tiene lo suyo. Pero, ¿cuál es el correlato social de esto? ¿O qué otras cosas se empezaron a ver más tangibles que esto, donde uno tiene que meterse un poquito a ver qué es lo que estuvo haciendo, qué es lo que estuvo buscando la gente? Empezaron a aparecer estas placas en Internet. Empezaron a aparecer en prime time, en todos los canales, en todos los medios que a uno se le ocurren, empezaron a aparecer mensajes como este, ¿no? Empezaban a meter terminología que usualmente no está en la tele, y muchísimo menos en el porcentaje, en la proporción que estaba, o en los medios gráficos, muchísimo menos en la proporción o el porcentaje que estuvo apareciendo en todo este tiempo, ¿no? Tratamientos, experimentos, plasma, ni que hablar, ¿no? Los nombres de las enfermedades. Empezó a aparecer, a revalorizarse justamente el valor humano, científico y médico, por supuesto. Por suerte hoy tenemos un Ministerio de Salud, un Ministerio de Ciencia, que desde el primer momento apoyaron súper eficaz y eficientemente a la comunidad científica. Y hay muchísimas investigaciones que están súper avanzadas, tanto de ciencia básica como de ciencia aplicada. Empezó a verse, de nuevo, insisto, en todos lados, explicaciones más o menos enciclopédicas, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que todos aprendimos son las explicaciones enciclopédicas, que las aprendimos en la escuela, primaria, secundaria, incluso a nivel inicial, pero empezó a aparecer en todos lados esto. Por supuesto, también empezó a aparecer la idea de que el plasma equino, el plasma convaleciente, ese es un invento argentino, lo empezamos a sumar al colectivo, a la virome, al dulce de leche. Bienvenido sea todo lo que revalorice la labor científica en Argentina. En Argentina necesitamos científicos. Así que todo lo que fomente las vocaciones científicas y todo lo que muestre a los científicos como personas de carne y hueso, que muestre que hay tantas mujeres como varones, de hecho en muchos casos, en algunas carreras hay más mujeres que varones, que muestre que es algo tangible y es algo posible de ser hecho por personas normales que tienen en sus casas cuadros, cosas que tiene muchísima gente en su casa, eso también fomenta y facilita y favorece el despertar de vocaciones científicas en la población adolescente y de niños y niñas, que es algo muy deseable para el desarrollo de un país. Esta placa a mí me encanta, ¿no? Porque es bardera, dice, la vacuna hoy no existe, es un experimento. Y lo ponen como bardero, y a mí me parece maravilloso porque en el programa de Fantino a las 4 de la tarde aparece la palabra experimento escrita y están discutiendo sobre eso, están discutiendo sobre cuán bueno es son un experimento, si la vacuna realmente ya está o todavía está siendo probada, qué quiere decir eso. Esto es mucho más de lo que podríamos haber soñado a nivel de popularización y a nivel de divulgación de las ciencias. Empieza a aparecer esta idea de nuevo en prime time, en programas que tienen mucha audiencia, empiezan a aparecer estas ideas de un tema estadístico, de que la vacuna todavía no está, de que las chances son altas. ¿Por qué son altas? Se puede empezar a charlar sobre eso, se puede empezar a charlar sobre qué hace falta para probar una vacuna.
empiezan a aparecer la idea esta de comparar, de decir, bueno, la provincia informó 29 personas recibieron el tratamiento, 26 mejoraron notablemente. A mí me gustan mucho las comillas en notablemente, porque a pesar de que nadie debe haber hablado sobre esto ni en TN, ni en medios en general, bueno, ¿qué quiere decir notablemente? Empieza a permear un poco la idea esta de la necesidad de de medidas objetivas para poder comparar, hace falta comparar. Empieza a aparecer de nuevo, insisto, en la tele, en horarios, no a las 3 de la mañana, sino cuando hay gente mirando y ahora encima queda en internet, empieza a aparecer esta idea de que para saber si una vacuna funciona necesitas dar un placebo, y empezamos todos a entender un poco cómo se van armando estas cuestiones. Y aprovecho y paso el chivo de que si les interesa saber cómo funcionan las vacunas, hay una charla TED de Romina Lipster, que es maravillosa y que explica súper bien eso. Empieza a permear, de nuevo, insisto, en todos los medios. Yo agarré algunos nada más, pero está absolutamente donde uno mire, esta idea de por qué no es posible hacer un experimento en forma masiva, por qué es promisorio pero no es infalible, ¿no? Estas cosas, esta idea del no sé, la necesidad del no sé, que para nosotros en ciencia es básica. Todo el tiempo decimos no sé, la mayor parte de nuestras respuestas son no sé, y sin embargo la población en general y en el sistema educativo en particular suele tener muy desvalorizada esta palabra. Y para mí esas son súper buenas noticias sobre el coronavirus. La pandemia es un desastre, la cuarentena tiene un montonazo de problemas para nuestra sociedad, ni que hablar, para cada uno de nosotros en lo personal, para nosotros como comunidad, por donde uno, a nivel familiar, a nivel social, por donde uno lo mire. Pero sin embargo, yo acá veo una luz de esperanza en algo que tiene que ver con justamente esto que hablábamos al principio, de poder encontrar formas de que la sociedad se interese y entienda que hay otra cara de la moneda, que tenemos, que está buenísimo entender cómo funciona la ciencia, cómo son los tiempos, que está buenísimo decir no sé, que está buenísimo darse cuenta de que para poder saber si algo funciona o no funciona hay que hacer un experimento justo y controlado. Y realmente yo estoy súper entusiasmada con que una de las pocas ideas, de las pocas cosas buenas que queden de este tiempo, sea esa necesidad de la sociedad de querer entender y las ganas de querer enseñarlo y aprenderlo. Gracias. Qué lindo. Primero, comparto un montón, me gusta porque comparto el sentido de esperanza, como de, creo que lo que compartimos, y yo creo que el 100% de los textos que leí tenían ese sentido de esperanza implícito, de es ahora. Es ahora. Y vos tenés esa curvita que mostraste que es como el Bitcoin epistemológico, que por un ratito la estamos ganando y después se desploma. Pero vamos a tener que encontrar la forma de meter el pie en la puerta. Es como que es nuestro, es acá y es ahora. Es la continuidad que pedía primero Francisco, hay que salir a ganarla con el espacio. Amo que hayas buscado ciencia en Google Trends, amo que hayas buscado ciencia y sexo en Google Trends. Tu navegador debe estar muy interesado en tratar de sacar alguna inferencia. Después te cuento qué me quieren vender. Ay, eso va a ser espectacular. Pero quiero hilar estas dos ideas. Primero, la necesidad de continuidad, de interdisciplina, y por otro lado está como este espacio de oportunidad que vos estás identificando. La próxima persona con la que quiero hablar es con Facundo, así que Facundo Manes, estás por ahí. Estoy perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de participar en este evento, lo felicito. Bueno, también leí tu texto y me da la sensación que es una continuación natural de esto, porque sabemos de determinadas necesidades y sabemos de determinadas oportunidades, y vos un poco lo que planteás es cuáles son las condiciones necesarias para que esas necesidades y este espacio de oportunidad que tenemos se convierta en algo más que la anécdota de la ciencia midiendo mucho y desplomándose el otro día. Me interesa escucharte, me interesa que hablemos de ciencia y full política directamente. Bueno, contanos. Muchas gracias, Pablo. Como dije, un placer estar acá, conversando, escuchándolos, aprendiendo. Me gustó cuando Francisco puso
las fotos de los profesores del laboratorio de biología molecular del Medical Research Council de Cambridge, porque yo justo trabajaba enfrente, no trabajaba ahí, pero trabajaba en el hospital, el Addenbrooke Hospital en Cambridge, y dejaba la bicicleta en el laboratorio de biología molecular del Medical Research Council de Cambridge, y ahí estaba Milstein, así que como venía de otra área, yo estaba en neurología, en neurociencias cognitivas, no tenía quizás la inhibición de hablar con él cuando lo veía, y yo le decía, ¿por qué no vuelve a la Argentina? Y en ese mágico lugar, y me decía, no, los jóvenes tienen que volver, nosotros estamos viejos, tienen que volver los jóvenes y reescribir la realidad. Y bueno, vamos a tratar de hablar de eso en estos 8 minutos que tengo, de cómo reescribir la realidad, porque la pandemia puso al descubierto y en el centro de la escena problemas históricos de la Argentina. Nadie puede tirar la primera piedra. Las grandes desigualdades económicas, las diferencias en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal, y también la falta de un proyecto de desarrollo de nación. Y para este proyecto de desarrollo que necesitamos, desesperadamente, porque Argentina este año va a tener el ingreso per cápita del año, yo tenía 6 años, en el 75 fue el primer estudio razonable de pobreza, 5% de pobreza, hoy casi la mitad de los argentinos en la pobreza. Tuvimos más recesión en los últimos 60 años que Chad, Burundi, Haití. Así que es claro que nadie puede tener la primera piedra, que necesitamos pensar en grande y un proyecto de desarrollo de Argentina. Y para eso necesitamos respuestas innovadoras, honestas, y la ciencia tiene un rol clave. En este plan estratégico, que no sea la propuesta de un grupo, de una coalición, de un partido político, sino que sea un proyecto de todos los argentinos, como fue la última gran política de Estado, que fue la democracia. Yo tenía 14 años y me acuerdo que no importaba si no era peronista, radical, conservador, socialista, pobre, rico, todos queríamos vivir en democracia. Y hoy creo que necesitamos un proyecto de desarrollo que no lo va a poder hacer ningún sector en particular. Vamos a tener que involucrarnos todos los argentinos. Y además, el mundo está transitando hace tiempo una nueva revolución industrial que, como ustedes saben, se caracteriza por la incorporación y la fusión de nuevas tecnologías en la comunicación, los hábitos, los trabajos, las profesiones. Estamos viviendo en una sociedad de conocimiento, una sociedad global de conocimiento, en los que los países que alcanzan el mayor bienestar son los que producen más innovaciones científicas y tecnológicas. Y la única manera de generar actividad económica de mayor valor es a través del conocimiento, es decir, la ciencia, la tecnología. Y para no quedar más atrasados aún en este mundo nuevo, los argentinos tendremos que, alguna vez por todas, dejar de mentirnos y preguntarnos lo importante: ¿cómo vamos a hacer para generar la confianza necesaria para reconstruir económica y socialmente nuestro país? ¿Cómo vamos a dejar atrás los odios, los sesgos, los rencores, los miedos, y construir acuerdos básicos para tener una visión de una vez por todas estratégica de Argentina? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿Cómo vamos a hacer para generar políticas de investigación y desarrollo que generen más valor agregado? ¿Cómo vamos a insertarnos en la economía global post-pandemia? ¿Cómo vamos a hacer para que de una vez por todas nadie tenga menos oportunidades de desarrollar todo su potencial en nuestro país? Y los cambios que necesitamos son serios y muchos. Muchos prometen cosas fáciles, pero no vamos a poder resolverlos ni fácilmente, ni en un periodo corto de tiempo, ni un grupo, ni una facción. Acá probamos todo, de todo en Argentina, menos el camino al desarrollo. Todavía nos falta transitar y por eso soy optimista. Soy optimista por 2 cosas, porque la Argentina es una frustración. Y nadie tiene... Una frustración involucra expectativas, y nadie tiene expectativas de algo muerto, así que haya frustración, en cierta manera, es un optimismo. Y también soy optimista porque nunca encaramos a largo plazo el camino al desarrollo. Es decir, invertir en forma sistemática, en forma inteligente, en ciencia, en tecnología, en innovación, y construir puentes mucho más sólidos entre el conocimiento y la producción. Y nadie puede tirar la primera piedra acá. Invertimos menos del 0.5 del PBI en I+D, en investigación y desarrollo.
similar a países como Gabón y otros países que no están en vías de desarrollo. Tenemos que convencernos, pero no nosotros, todos los argentinos, como nos convencimos un día de la democracia, si no queremos generar más pobreza, tenemos que convencernos que la riqueza de un país se mide por el capital humano, la educación, la ciencia y la tecnología, y que ahí está la base del desarrollo social. La inversión en desarrollo humano significa velar para que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente, de desarrollar sus funciones cognitivas, emocionales y sociales. Ese es el capital más importante que tenemos como sociedad. Y el desafío no es solo una ley de economía del conocimiento, es una ley, es un paradigma mayor a eso, que incluya, por supuesto, una ley de economía del conocimiento, pero es un paradigma del conocimiento como fue el paradigma de la democracia en los 80. Y esta causa debe ser de todos, sin distinción de clase, de partido político o ideología. Por supuesto que son imprescindibles las políticas de estabilización macroeconómica, pero tenemos que saberlo. La única manera de reducir genuinamente la pobreza, lograr el desarrollo, la equidad, salarios crecientemente más altos, aumento de las exportaciones de alto valor, la sustitución de importaciones y todo un círculo virtuoso para la Argentina es invirtiendo en su gente, su creatividad, su innovación. Debemos priorizar invertir en el desarrollo humano, es decir, nutrición adecuada, salud, educación y el complejo científico-tecnológico vinculado a la producción como motor de nuestro desarrollo. Esto es lo que llamamos en forma amplia paradigma del conocimiento. Y para que esto ocurra necesitamos una fuerte voluntad política, un amplio consenso social y que se convierta esto en una política de largo plazo. Un país como Argentina, de 45 millones de habitantes, que seremos 50 en unos años, no podrá mejorar el bienestar de la población con una política de mano de obra barata, exportando materias primas, sus derivados o productos con poco valor agregado, con bajos niveles de investigación, innovación y capacidad de marca. Por supuesto, yo vengo del campo y sabemos que los recursos naturales que tenemos son importantes. Recursos naturales en agro, en energía, minerales. Son muchos de los activos que tiene nuestro país. Pero si no somos eficientes, si no tenemos un sistema potente, mucho más potente, científico-tecnológico, vinculado a la producción, no vamos a poder lograr el desarrollo inclusivo para toda la población. Y debemos ambicionar tener una gran capacidad de generar patentes y un sistema de innovación fuerte para ponerle valor agregado a los recursos naturales. La aplicación de nuestra capacidad científica a procesos productivos va a permitir exportar bienes que se distingan por su calidad. Para esto el sistema científico, además que necesitamos, yo soy investigador básico, estudio las conexiones del cerebro, la actividad del cerebro en ciertos procesos cognitivos, pero también parte del sistema científico tiene que estar imbrincado en el sistema productivo. Obviamente que hay que apoyar la investigación básica per se, pero además hay que vincular al sistema científico-tecnológico con el sistema productivo, mucho más de lo que lo hacemos. Si no lo hacemos, vamos a estar condenados a importar ideas, innovaciones ajenas, sin generar desarrollo propio. Como dije antes, Argentina invierte menos del 0.5 del PBI en investigación y desarrollo. Y nunca en realidad tuvimos una gran inversión en investigación y desarrollo como para que esto impacte en el PBI. Así que nadie puede tirar la primera piedra. Hoy invertimos, y en los últimos años invertimos lo mismo que Gabón y Senegal, comparado con la media mundial de países desarrollados de 2.2. Ni hablar de Israel o Corea del Sur, de más de 4 puntos del PBI. El presupuesto anual del MIT es de 3.500 millones de dólares. Argentina, en todo el sistema científico-tecnológico, invierte menos que el MIT. Así que es mentira que estamos en vías de desarrollo sin una inversión fuerte y sostenida en el tiempo en investigación y desarrollo y sin conectar el sistema científico-tecnológico con el sector privado y el sector productivo. Esto requiere una profesionalización de la vinculación que hoy es insuficiente. Hoy se hace. Obviamente que se hace esta vinculación, pero necesitamos mucho más. Y es una lástima porque Argentina tiene muchas áreas para un crecimiento diferencial. La energía, no solo fósil, sino las fuentes renovables. La digitalización, la inteligencia artificial,
las ciencias de la salud, la explotación sustentable del mar, la tecnología nuclear, la industria satelital, la industria del litio, la bioeconomía, que incluye la producción alimentaria, pero también sectores de la industria química, energética y la salud, la economía del conocimiento, que abarca el desarrollo del software, aplicaciones tecnológicas, robótica, nanotecnología, industria aeroespacial y nuclear. Todas estas áreas son claves para la Argentina y significarían una mayor riqueza para nuestro país. Una apuesta mayor a la biotecnología y la bioeconomía permitiría agregar conocimiento y valor a la producción agrícola y agroindustrial de forma sostenible, con conciencia ecológica, y serían críticas para el desarrollo argentino. Agregar más valor para los productos que exporte Argentina es clave. Por ejemplo, en el caso específico del maíz, 2/3 partes de nuestras exportaciones son como grano. Obviamente que esto tiene valor, tiene incorporación de conocimiento, genética, maquinaria, pero tendríamos mucha más riqueza si agregáramos conocimiento y transformáramos el grano en productos con más valor, como lo hacen los competidores nuestros en esa área, que son Brasil y Estados Unidos. Debemos convencer a cada argentino. Si no queremos seguir aumentando la pobreza o administrando pobreza como hacemos hace décadas, o militando el subdesarrollo sustentable, el conocimiento aplicado a nuevos productos, herramientas o procesos es imprescindible para generar mayor riqueza en la Argentina. Y cuando planteamos esto a lo largo y a lo ancho del país, muchos argumentan que somos demasiado pobres para crear este nuevo clima de época o paradigma del conocimiento. O sea que acá muchos argumentan pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. La ciencia, la inversión en la educación, la innovación permanente y la tecnología propia no son lujos de los países prósperos. Son la puerta privilegiada para salir de los ciclos de crisis y estancamiento. Son los cimientos de los países que quieren desarrollarse de una vez por todas. Los países que no apuestan al conocimiento firman un pacto con la pobreza y la exclusión, como está haciendo Argentina. Y si aspiramos a una economía que apunte a generar valor agregado, vamos a entender, ya que vergonzosamente no lo hicimos por los derechos humanos básicos, por qué se necesita un pueblo bien nutrido, educado y con buena educación y buena salud. Muchas gracias. Primero, ¿dónde firmo, no? Que estamos de acuerdo. Me parece espectacular. Quiero rescatar algo que dijiste, que es esta idea de no suma cero, de dejar de gestionar la pobreza, de administrar las migas y empezar a construir algo que sea muchísimo más grande. Que también me da una transición muy natural a Graciela. Graciela fue, yo tengo la suerte de haber podido conversar bastante con Graciela. Graciela es una de las personas que me hizo dejar de pensar en la relación entre las instituciones, el Estado y las empresas como una relación necesariamente de suma cero, sino como que existía la posibilidad de plantear otro tipo de relaciones. Sí me quedé pensando con algo que dijiste, Facundo, con esta idea de que no importa quién tire la primera piedra, sí me parece interesante que empecemos a pensar quién va a ser el que tire la última. Y pensar también de algo que dijiste que me parece clave, que es pensar en los sistemas. Hay algo que sí no comparto, es que lamentablemente no creo que nos hayamos puesto de acuerdo con la democracia. Creo que con la democracia nos tenemos que poner de acuerdo todos los días. Entonces vamos a necesitar sistemas que hagan que pensemos en la democracia activamente, porque si no, los sistemas se van de control naturalmente, entonces necesitamos ese enfoque sistémico y no el nos pusimos de acuerdo en los 80. Sí, sigámonos poniendo de acuerdo, porque donde nos dormimos aparecen espíritus no democráticos que necesitamos controlar rápidamente. Graciela, ¿cómo estás, Graciela? ¿Vos? Muy bien, espectacular, me parece espectacular que podamos estar teniendo esta conversación. Yo te presenté y es sincero, mi postura sobre la relación entre el Estado, las empresas y la ciencia era más urticante en su momento. Y me parece que lo que planteó Facundo, lo que planteás, bueno, lo que he conversado con vos y lo que escribís, plantea ese viraje, pasar de pensar en un juego de suma cero donde todos tironean, a una articulación donde se construye valor que no solamente le sirve a los participantes, sino que le sirve al sistema completo. Así que me interesa que el resto de las personas tengan acceso a eso que yo ya te escuché decir. Sí, aparte, bueno, me la dejó picando Facundo, así que con el sector productivo, y como yo represento el sector productivo, que soy un híbrido resonante, porque estoy en el directorio del CONICET, ocupando ese sillón también,
para mí es un placer estar en esta conversación. Y los que me conocen saben que a mí me gusta el fútbol. ¿Y de dónde sale eso? Me gusta porque fui criada en una familia con un papá hincha de Boca, con 2 hermanos mayores hinchas de River, con un origen siciliano calabrés, así que imagínate lo que eran esas discusiones futboleras, y la promesa que me hizo cumplir mi papá, diciendo que yo iba a ser la responsable que todos sus nietos y nietas fueran de Boca, cosa que absolutamente logré. Entonces, como buena nerd, a fines de los 80, cuando recién empezaba la biotecnología en la Argentina, yo tenía como una fantasía, un deseo, que era que cuando la gente los lunes fuera a la cátedra, o al instituto, a las oficinas, o a las fábricas, además de la chicana propia del fútbol, con esa misma pasión se pudiera hablar de ciencia, de tecnología, de desarrollos tecnológicos. Una utopía. Sin embargo, hoy un virus responsable de una pandemia de COVID-19 con un impacto sanitario y económico mundial sin precedentes, lo ha logrado. Por eso yo escribí que para mí es un antes y un después, es un punto de inflexión en la percepción de la sociedad del valor de la ciencia, la tecnología y la innovación. Que Andrea se ocupó hoy de mostrarnos cómo esto pasaba, ¿no? Entonces, con este espíritu de pensar que es un punto de inflexión, quisiera dividir estos 8 minutos que me tocan en 3 bloques. Uno, que lo llamé el puntapié inicial, siguiendo con el fútbol. El otro sería derribando barreras, pero bueno, derribando mitos. Y finalmente el futuro, ¿no? Que sería el alargue en el fútbol, pero digamos, porque esto va a solucionarse en algún momento, vamos a terminar con la pandemia y hay que pensar en el futuro. Entonces, para mí el puntapié inicial lo tengo el Día de la Mujer, el 8 de marzo, que recibo un WhatsApp del ministro Salvarezza, que dije, ay, qué amable, me debe estar saludando por el Día de la Mujer, y cuando lo abro, me pregunta si nosotros estábamos pensando en hacer algún anticuerpo monoclonal contra el COVID, contra el virus. Cuando dice nosotros, es Insud Argentina, que tiene MapScience, Immunova, empresas, digamos, que hacemos biotecnología, de las que a mí me gusta llamar entrenadas en investigación y desarrollo. Entonces yo le dije, bueno, que no estábamos pensando, estamos hablando 8 de marzo, que no estamos pensando en anticuerpos monoclonales, pero que como Insud es un mundo de innovación abierta, que él los consultaba. Entonces, bueno, llamé a Sigman, que estaba en Madrid, empezamos a charlar, y mi contestación fue, ¿por qué no hacemos una mesa de público-privada, de sector público y sector privado? Inmediatamente se enganchó Jorge Hefner, es inmunólogo, investigador del CONICET, y al día siguiente, o sea, mirá los tiempos, ¿no? Al día siguiente, el lunes 9, a las 6 de la tarde, todavía uno podía estar cerca, éramos más de 30 personas, en una mesa en donde había investigadores y empresas de biotecnología de base científica tecnológica, e incluyendo startups. Y ahí ninguno estaba trabajando en COVID. Y nos pusimos a pensar qué podíamos hacer aplicando ciencia y tecnología para la detección, el tratamiento o la prevención del COVID. De alguna manera competitiva, desde Argentina, porque en ese momento la vacuna, digamos, ya Europa nos llevaba 4 meses, y China también, y entonces como que dijimos, ¿qué podemos hacer desde acá? Y ahí surgieron lo que hoy ya vimos que fueron los kits de diagnóstico desarrollados, y entonces en donde empieza a ir otra figura, que son esas startups o empresas de base tecnológica, entre investigadores y empresas privadas, o investigadores súper prestigiosos como Andrea Marnik, que nunca hizo la investigación aplicada, y hoy se enfrenta al desafío profesional, primera vez en su vida, de hacer un producto. Y entonces, la mejor manera para mí de cerrar esa brecha entre el mundo productivo y el mundo de la investigación es conocerse y ver el valor del otro.
porque el científico que tiene una idea disruptiva, cuando la tiene que llevar a la práctica en volúmenes que son del sector industrial, si no hay un socio industrial, si no hay una capacidad industrial, no lo puede hacer. Y entonces hemos demostrado que existen, principalmente, y por eso rescato lo que decía Facundo, lo más importante son los recursos humanos. Sin esa gente especializada, capacitada, formada, no podríamos hacerlo. Y tampoco podemos hacerlo sin infraestructura industrial, ni sin estos startups que han resultado ser muchísimo más flexibles para dar una respuesta que las empresas consolidadas o constituidas. Entonces, en ese kickoff de la unidad, de lo que después se llamó unidad coronavirus, tenés los tratamientos, Inmunova, que es una startup de la Fundación Leluar, luego en la Fundación Argentina de Nanotecnología, hoy desde el Grupo INSUD, pero que es pura científico que estaban trabajando en síndrome urémico hemolítico con una plataforma tecnológica similar, y discontinuaron por la pandemia. Y el MabScience hace monoclonales. Esto es en Argentina, y tienen una empresa en donde hay 170 personas, el 50% son mujeres, la edad promedio es 34, y el 75% son universitarios, y el 20% es terciario. O sea, esas son las verdaderas empresas de la economía basada en el conocimiento. Entonces, esto ocurre en la Argentina, ocurre poco, poquísimo. Entonces, la política pública tiene que fomentarlo, incentivarlo, generar más empresas de esas, no poner barreras o pensarse solamente en Argentina, porque hoy ya demostramos que la localización geográfica no es importante. El mundo es muy grande, la Argentina como mercado es muy chico, y si queremos pensar en el desarrollo, tenemos que pensar en impactos globales. Cuando digo derribando mitos, ¿de qué hablo? Normalmente, digamos, esto fue acompañado por una convocatoria para subsidios para grupos de investigación o para empresas de base tecnológica. Lo convoca la agencia, hoy presidida por Fernando Peirano, en una convocatoria que normalmente hubiera tardado un año. Y en un mes se presentaron casi 1000 proyectos, se evaluaron, y 64 salieron seleccionados en un mes, sin reuniones presenciales. Entonces la pregunta es, ¿deben existir las reuniones presenciales? ¿Era necesario las comisiones asesoras de evaluación presenciales, o se puede hacer el trabajo de manera virtual? Esto pasó. El CONICET, el directorio sigue trabajando cada 15 días, los martes y miércoles, con asistencia completa del directorio, cada uno en su provincia, en su casa. El CONICET todo sigue funcionando. Entonces, y las evaluaciones, los ingresos a carrera, las becas, también se evaluaron sin presenciales, con tiempos express. Entonces, cuando digo derribando mitos, es que después, cuando volvamos a la normalidad, no pensemos que hay que volver a esos tiempos bíblicos que tiene la administración pública. La administración, la ANMAT, los requisitos, o sea, sin bajar la calidad, porque lo que la gente a veces pregunta con las vacunas y las regulaciones, y si los ensayos clínicos tan rápido van en contra de la calidad. No, los requisitos regulatorios son los mismos. Lo que pasa es que se pone foco, se pone mística, se pone la necesidad de aprobar las cosas más rápido, y entonces la ANMAT trabajó en una ventanilla express, y trabaja en una ventanilla express para aprobar los kits de diagnóstico, para aprobar los ensayos clínicos, los respiradores, los barbijos, con nanotecnología. Eso en la época normal hubiera sido un año seguro de trámites. Entonces digo, como política pública, esto nos deja un aprendizaje. Se puede ser más eficiente, se puede entender que detrás de un expediente quizás hay una empresa que está esperando esa respuesta para contribuir al desarrollo, para dar empleo, para generar empleo, que es lo que la Argentina necesita. Y vamos a hablar del futuro, cómo veo el futuro, y sobre todo en el eje del libro que decía la política pública.
Yo creo fundamentalmente que necesitamos generar más puestos de trabajo valiosos, de estos que yo describo, con mucha ciencia y tecnología. Y eso, recién Facundo decía lo poco que se invierte en ciencia y tecnología históricamente en la Argentina, y eso poco, el 70% es público. Entonces, para que los privados, digamos, esto también es un aprendizaje, las empresas que más han invertido en investigación y desarrollo, que son entrenadas en innovación abierta, que tienen vínculo con el sector científico, que tienen sus propios investigadores, han podido salir mejor paradas y responder y tener nuevos proyectos y nuevos productos, aún en la pandemia. Entonces, pero para el sector privado necesita un estímulo, y ese estímulo es política pública de incentivos fiscales, esta ley de economía del conocimiento que ha ido vuelta para allá, digo, es una poca percepción de que en el ecosistema se necesitan todos, las micropymes, esas startups, las pymes, las medianas, las grandes, son todas necesarias, y sobre todo, que a veces hay esta cosa ideológica sobre las grandes tienen capacidad para irse a cualquier lugar del mundo. Entonces, Argentina tiene que ser atractiva para que esas empresas se queden y den trabajo y generen mejores condiciones. Y voy a cerrar con mis preferidos, ya lo sabes, Pablo, los startups de base científica tecnológica. Yo pienso que es el gran descubrimiento en los últimos 5 años. Yo pensaba que eso era imposible, y la política pública lo hizo posible porque hubo una ley de capital emprendedor que está vigente, que permitió que hubiera aceleradoras de empresas de base científica, que empiece un semillero de otra entidad que no existía, que son los científicos y los emprendedores de negocios, maridados por estas aceleradoras, dedicándose toda su energía y su juventud y su polenta y pensando globalmente en estas nuevas startups. Entonces, para esto no hay que poner el palo en la rueda, hay que fomentarlo, hay que revisar las reglamentaciones de las universidades, del CONICET, del INTA, porque es deseable que los jóvenes generen empresas de base tecnológica. No es un camino solo para ser profesor o solo para ser investigador. También es deseable que ocurra lo que se está viendo, estas startups de base científica tecnológica. Y para ello hay una deuda que tiene la Argentina con el capital emprendedor, que no hay lo que se llama los venture capitals, y que debe ser atractivo, o si los argentinos se avivan, que esto es una buena cosa de estar invirtiendo en ciencia y tecnología, entonces mirar este núcleo de startup para invertir en ellos, y si no, ser amables con aquellos fondos internacionales que vienen a invertir en estos startups para hacerlos crecer. Yo soy optimista, en el CONICET hay 25.000 personas. Cuando hablamos de biotecnología, que es mi especialidad, en las ciencias biológicas, el 30% de los recursos humanos es de ciencias biológicas, el 35% de los institutos, el 27% de los becarios. Entonces, abogo por mayor inversión en ciencia y tecnología, en educación, y como decía Facundo, en alimentación, en nutrición. Si no no cuidamos a la gente, y no se educa a la gente, y no pensamos que es muy importante la ciencia y la tecnología para el desarrollo, creo que no vamos a ir por un mal camino. Me parece que todo lo que estuvimos charlando en estas charlas, los anteriores y yo, somos positivos y pensamos que hay una luz en el camino. Parezco ese que veía la luz blanca, pero no, bueno. Para cerrar, esto era lo que quería decir. Espectacular. Después del momento Víctor Sueiro de Graciela, Claro. No vayas a hacer la luz, Graciela, que te necesitamos. A mí no me queda mucho más que agradecerles. Estamos en tiempo, fue una charla preciosa. Eduardo, no sé si querés decir algo, o gente de la organización que de alguna manera quiera decir algo, o si no, lo cierro yo y estamos espectaculares, porque fue una charla preciosa. Ahí estás. Perfecto, Eduardo. No, simplemente quería agradecerles a todos los que participaron, y a vos, Pablo, por haber conducido esto. Ya tenés otro, puedes agregar
otra ocupación a tu activísima y diversa menú de actividades. Muchas gracias de vuelta. Les recomiendo a los que nos acompañaron que entren a la página del libro, bajen el libro, lo pueden bajar completo o por partes, según sus preferencias. Y nada, los esperamos en la próxima charla de la pospandemia, que va a ser el jueves que viene. Y bueno, y que nos sigan acompañando como lo hicieron hasta ahora. Muchas gracias y hasta el jueves.